además de la información del centro hospitalario de maternidad René Clan, Viuda Guzmán, que detiene su actividad por 48 horas. Otro fracaso de la institucionalidad dominicana se nota todavía en el tema, un tema que es hijo de otra polémica. En Villa Vázquez y en otros barrios, en otros sectores, han proliferado los videos esta semana y el fin de semana de cómo los habitantes de diversos sectores populosos reaccionan ante la entrada de las unidades de la Dirección Nacional de Control de Drogas. No sé si ha ocurrido con el DICAN, no sé, no sé si me he perdido alguna de esas situaciones, pero sí ha ocurrido con la DNCD, como una barriada, un grupo grande de gente, no solamente que lo que comienza a decir o hacer es incluso cómo le cae a veces hasta una lluvia de objetos a esa unidad de la Dirección Nacional de Control de Drogas que intenta personarse a un sector, hacer lo que ellos llaman un operativo. Yo no voy a ser el que está de acuerdo con eso, como lo he dicho más de una vez. Ahora, las instituciones que se supone pelean, luchan en la famosa guerra contra los narcóticos, además de su enorme fracaso en la práctica ante los incrementos en el número de consumo y en la cantidad de sustancias que pasan el territorio nacional y que utilizan esta isla como puente entre un mercado productor y un mercado consumidor, entonces está el hecho de todos, no ya los errores, porque decir error, yo creo que podría hasta cierto punto pensar que son prácticas accidentales, infantiles, no. Los actos criminales, alevosos, cometidos por miembros de estas instituciones, al momento de colocar droga, de poner droga, como dicen en nuestros barrios, para elegir culpables favoritos, sobre todo entre jóvenes de cierto nivel socioeconómico. Ese es el punto al que no debe llegarse nunca. Ya es una institución más que respetada y a lo mejor temida. Es una institución que no tiene ningún respeto ni credibilidad y que más allá del temor que genera que ellos operen, no porque encuentren a culpables, sino porque señalen a inocentes. Entonces, por último, está el tema ya hasta del irrespeto que, motivado por todas estas circunstancias, aunque pienso que nunca justificado, comienza a generar el solo hecho, señores, de que una camioneta tenga las siglas de la Dirección Nacional de Control de Drogas o de la otra institución policial sobre el tema antinarcóticos y acceda a un barrio y el que pueda se va y el que quiera le entra a pedradas o a lo que sea. Y otro logrado. Óigame, sí. Miren, es para pensarlo, es para uno sentarse a pensar sin pretender caer en profecías apocalípticas. ¿Hasta qué punto puede llegar el descrédito de las instituciones? Y digo las instituciones porque hoy es esa agencia. Pero si mañana comienzan otras a ver su credibilidad ya carcomida, seguir cayendo al suelo, entonces se puede llegar a un estado de cosas, señores, que de verdad no quisiera muchas veces ni siquiera hacer el ejercicio de imaginármelo. Decía un pensador europeo que el ser humano estaba a 9 comidas de volver a la barbarie. Yo creo que si viviera hoy, habría que preguntarle a cuántos videos viralizados está el ser humano, sobre todo en países como el nuestro, de convertirse en alguien que no le da ninguna validez a las instituciones que dicen y que tienen fuerza de ley para regular aspectos de su vida y de la vida de todos. Y ese es un punto al que, además de que hay que intentar no llegar, del que es muy difícil salir, sobre todo porque, y ahorita por cierto vamos a tener un profesional aquí, sobre todo el manejo de reputación de marca. Qué difícil es el manejo del tema de la reputación, sobre todo en instituciones públicas que acumulan años y años de tropiezos, fracasos y hechos vergonzosos. José Luis, y eso puede ser perfectamente aprovechado también por los narcotraficantes. No, pero ni hablar. Obviamente, cuando hay una población ahora que rechaza que la DNCD ingrese, entonces le están dejando también el camino libre para que se comercialice libremente. Por eso hay que decir al final de todo que, independientemente de toda esta motivación histórica reciente que puede surgir al final, el gran perdedor es la misma sociedad como tal. No debe existir, no puede existir, sin dudas, sin por lo menos un mínimo símbolo
de la ley y el respeto al orden. Es bueno recordar que una de las primeras definiciones de Estado, al menos definiciones modernas, tiene que ver con ese lugar, ese territorio, donde una fuerza tiene el monopolio legal de la violencia. Y ese monopolio legal de la violencia se distribuye entre las distintas fuerzas castrenses, como puede ser, por ejemplo, el ejército subdividido en su fase de tierra, fuerza aérea, marina de guerra, unidades especiales, pero luego está la fuerza policial, que puede tener o no carácter militar, en algunos países lo tiene, en la mayoría de los países tiene carácter de civiles armados, y dentro de esos civiles armados, entonces hay también, en el caso de nuestra legislación y nuestra organización jerárquica, dentro de todas esas organizaciones que se ha creado, que para mí algunas son innecesarias, y lo que han hecho es quitarle fuerza a la institución céntrica. Luego tú tienes STUR, luego tú tienes el COBA, luego tú tienes... para las distintas necesidades que se han inventado debe existir un cuerpo especializado. En el caso esencialmente de uno de los temas más neurálgicos, podría ser, y es una pena decirlo de esa forma, pero lo comprueban todos estos hechos, quizás la que más crédito ha perdido. Pero aquí viene el detalle, porque el comentario no es sobre la DNCD, es sobre instituciones y descrédito. ¿Cuál fue el lugar que pasó a ocupar dentro de las instituciones desacreditadas? Por ejemplo, nuestra agencia electoral, a partir de los hechos ocurridos en 2016. ¿Cuál era la valoración de la población? No ni siquiera de los periodistas, no ni siquiera de muchos de los políticos a lo mejor afectados. No, de gran parte de la ciudadanía de a pie en relación a lo ocurrido, sobre todo en 2016. Cosa que me apena, yo diría el doble, porque soy de los que cree que incluso la gestión que termina colapsando a la imagen de la agencia electoral en 2016, soy de los que cree que había incluso empezado bien en los primeros pasos que daba ese grupo, tanto su presidente de la Junta como el grupo que estaba a su alrededor, el señor Rosario y José Ángel Aquino y Eddie Olivares y ese grupo. Soy de los que, insisto, creo que empezaban bastante bien. Y entre el año 2012 y el año 2016, producto de muchas cosas que creo que incluyen hasta razones personales de ego y de creerse el cuento, señores, de que el poder es eterno, absoluto, da para todo y que quizás nunca hay que rendir cuentas, termina convirtiéndose un grupo que de ahí podía incluso hasta sacar, ¿por qué no? Hasta crédito político. Yo soy de los que dice que yo no creo en funcionarios sin ambición de avanzar dentro del campo de la política. A mí me encanta que un alcalde diga que quiere ser presidente, porque es una de las pocas cosas que me da garantía de que va a intentar hacerlo bien. Yo por eso siempre he dicho que Abel Martínez, una de las mejores cosas que pudo haberle pasado a Santiago es que un político con ambición presidencial llegara a dirigir la alcaldía más importante de la región del Cibao. Porque si el que llegaba ahí era como los anteriores, gente cuyo norte, cuyo límite electoral y de esperanza y de ambición política era, entre otras cosas, la alcaldía. Bueno, y se jode todo, porque ya es de ahí para abajo. Ahora, quien quiere desde un puesto mostrarse capaz de que puede luego administrar las cuentas del país, y mire que yo tengo muchas cosas que no me gustan, y le he dicho públicamente, de Abel Martínez, sobre todo de su paso por el Congreso, esencialmente de su paso por el Congreso. Soy de lo que también ha entendido que su paso por la administración municipal pues está llena de más luces que sombras, aunque igual pues habrá cosas que podrían ser mejores. El desastre de las instituciones y su imagen es importante, sobre todo porque sociedades como las nuestras tienden al cansancio. Y el cansancio, aunque todavía en nuestro país no se ha dado un modelo todavía de voto de castigo, ni del encumbramiento de un líder extra sistema, sobre todo de un líder con esa retórica populista que diga que va a venir a acabar con todo y hablar de paredones y hablar de todo aquello, de pasar factura con ciertas partes de la sociedad. No es menos cierto que en las sociedades donde esto se ha presentado, unos años antes parecía imposible. La misma Venezuela del periodo ya de 20 y tantos años del proceso del chavismo a lo que hay hoy, es la Venezuela donde se entendió en algún momento nadie podía ganar unas elecciones fuera del acuerdo de punto fijo, fuera de adecos y copellanos. Y es casualmente una persona que venía del COPEI, que venía de la democracia cristiana, un adeco mejor dicho, quien decide primero salirse él como individuo, Caldera, ya un presidente de una edad bastante avanzada, y a partir de hacer una fusión, oigan con quiénes, con grupos de izquierda, Teodoro Pekov y otros políticos venezolanos, accede al poder en 1994, termina liberando presos políticos, entre ellos el propio Chávez, y generando
nada más y nada menos que la antesala para ese tremendo sacudón, para ese tremendo terremoto político que implicaron las elecciones de diciembre de ese año en ese país. Pero lo mismo puede verse en otras naciones, no solo del Cono Sur, sino otras naciones también subdesarrolladas, donde los niveles de cansancio generan esas reacciones extrapartido. Es más, el primer mundo ha visto la Francia presidencialista, la única democracia esencialmente presidencialista del occidente europeo, vio en las últimas elecciones a dos fuerzas que no eran de los partidos tradicionales llegar a la segunda vuelta, que es casi inevitable en el sistema francés. Siempre o llegaban los dos partidos tradicionales de izquierda y derecha, o uno de los dos salvaguardaba, como se decía, el sistema ante las amenazas, primero de François Le Pen o después de Francia insumisa. Pero ya en las últimas elecciones fueron dos las fuerzas o recién formadas, como el caso de la unidad política que le da fondo a Macron, o por supuesto el Frente Nacional de ahora Marine Le Pen. En países como los nuestros es más lento que ocurra. Los partidos tradicionales tienen mucha fuerza, eso es cierto, nadie lo pone en duda. Ahora, los procesos sociales a veces muy pronto tienden, aunque casi todos los procesos son graduales, a veces de manera muy rápida, pasan de un lugar a otro. Y para que esto ocurra, sobre todo para mal, y para el advenimiento de más populismo y de más caudillismo y de más gente que se vende como el Mesías y que estaría deseosa, ¿por qué no?, de que algo se ocurriera en un país como el nuestro, tiene primero que darse un gran descrédito de las instituciones republicanas. Y me parece que al día de hoy estamos jugando con fuego. El caso hoy puede ser esa agencia antidrogas, mañana podría ser otro de los organismos más importantes que le dan forma al erario, al Estado, a la cosa pública. Y eso hay que evitarlo, y tenemos que evitarlo desde la ciudadanía, desde el imperio que da el campo de la opinión y por supuesto desde aquellos que tienen la responsabilidad de la gobernanza.